Cordial saludo. Soy Claudia Marcela Montaño, psicóloga, especialista en infancia y adolescencia, actualmente maestrante en educación. Desde mi quehacer, gran parte profesional he estado vinculada con el sector educativo. Por ello quiero compartirles este video que habla acerca de los retos y desafíos de la educación inclusiva, basada en dos textos. El primero, contenido y vigencia del derecho a la educación, y el segundo, la hegemonía de la normalidad en la escuela. Para hablar de inclusión, estamos sujetos a un sinnúmero de factores y posibilidades de transformación necesarios para garantizar el pleno ejercicio de ello, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es el caso que nos ocupa, sin desconocer la trascendencia en otros escenarios. Abordo en este primer momento el contexto histórico del derecho a la educación desde tres etapas. La primera, que le permitió a los pueblos indígenas, mujeres y otras poblaciones tener ese acceso al derecho a la educación. Sin embargo, se concentraron en lugares especiales, diferentes, apartes del resto de los niños. Luego la transición indicaba avanzar hacia esa integración de los grupos a los cuales se les otorgó ese derecho sin tener los contextos adecuados para ello. Y finalmente, la adaptación con la promoción del derecho igualitario, este último que deja ver aún en la actualidad unas evidentes brechas constitucionales, legales, sociales, que impiden la adaptación en los ambientes escolares. Estas importantes particularidades están directamente relacionadas con el goce de los derechos y las libertades individuales, pues es la educación la llave que da apertura a los demás derechos humanos y la transformación social que requiere para comprenderlos y dimensionarlos y por la cual luchamos desde diferentes sectores. En un segundo momento, tenemos esta construcción de la inclusión educativa desde las realidades vividas. Por ejemplo, en nuestro país, desde los propios actores, evidenciando las falencias que tienen esas políticas públicas, porque no impactan positivamente la calidad de vida ni de las personas en condición de discapacidad ni de sus familias. Pues esa marginalidad, discriminación siguen siendo evidentes a pesar de la prevalencia y participación de esta población en los diferentes contextos, escenarios, lugares, ciudades, municipios donde se han aplicado estas políticas públicas. Actualmente, estas políticas públicas educativas sobre inclusión y su ejecución dentro de un colectivo, señaladas como personas en condiciones diferentes, siguen siendo ellos quienes deben acomodarse, integrarse, adaptarse a los contextos ya existentes y no su entorno social, educativo, político, económicos, quienes se preparen para atender esas necesidades, comprender esas diferencias, pero no como compensación a lo que clínicamente ya se identificó. Con el solo hecho clasificatorio de la normalidad y anormalidad, supone un pensamiento egocéntrico, donde se mide lo que cada uno puede aportar de acuerdo a su condición y no a sus capacidades. Es indispensable contemplar la inclusión educativa desde un pensamiento crítico que comprenda una flexibilización curricular desde tres aspectos indispensables. El primero, la gestión, que confluye procesos de caracterización, conformación de redes de apoyo, articulación con otros establecimientos, participación en consejos, presentación de informes. La pedagogía, que vincula la elaboración de todas esas propuestas pedagógicas, didácticas, de formación de docentes y seguimiento de manera individual. Y la comunicación, la cual implica un acercamiento a los docentes para su sensibilización ante esos procesos de inclusión. Recordemos que la humanización es algo muy indispensable para comprender esta diferencia y para hacer parte de ella. Bueno, como conclusiones a las lecturas y como desafíos y retos que infiero que tiene la inclusión educativa, voy a señalar lo siguiente. Primero, pues diseñar y poner en práctica una estrategia global que garantice esa eliminación de la discriminación en lo que respecta al derecho a la educación y pues los demás escenarios. Segundo, construir la inclusión educativa desde la política, que no sea especial, sino que incluya a todas aquellas condiciones y todas ellas personas que no están dentro del común denominador de la sociedad. Ahí también encontramos grupos como, por ejemplo, los de analfabetismo, extraedad, resguardos, nómadas, bueno, un sinnúmero de personas y de grupos que tienen alguna diferencia. Garantizar también los servicios de educación inclusiva a través de la asignación de recursos del Estado con todo lo que ello implique.
conseguir una cobertura total del grado de primaria y adoptar medidas internacionales para que ese derecho a la educación sea verdaderamente universal, pues de este emana gran parte del goce de los demás derechos humanos. Reconocer las posibilidades de transformación que en la vivencia del derecho humano a la educación requiere realizarse para el encuentro entre las diferencias al interior de la educación inclusiva. Y finalmente dinamizar esas prácticas de inclusión educativa que benefician a los estudiantes en condiciones de discapacidad desde su derecho a la educación. Eh, de todo esto, pues nos queda un propósito y es lograr esa igualdad y esa equidad cognitiva por la inclusión del conocimiento y la perspectiva de los derechos de todos los estudiantes más allá de su discapacidad.